Bueno, pues bienvenidos a este primer directo en mi canal. Es el primero en YouTube. Hace tiempo hacía en Twitch, pero bueno, ya hace años que no, y en YouTube es el primero. Así que a ver qué tal va. Estamos aquí con Samuel Fernández del canal 77. Si quieres presentarte un poco. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues mi nombre es Samuel Fernández, como ha dicho Ed, mi canal es C27, hablo un poquito de historia, de y demás, y bueno, pues nada, estamos aquí para ver un vídeo que me ha pasado Ed y comentarlo, así que un placer saludarlos a todos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo va todo por tu zona, por tu tierra? Muy bien, ahí vamos. Vamos a hablar hoy sobre un vídeo de un youtuber bastante famoso que es Dross. Hace tiempo le dediqué un vídeo, hace bastantes años. Pero bueno, vamos a hablar hoy de un vídeo muy reciente que ha subido hace 5 días. El vídeo tiene ya 2 millones de reproducciones y habla sobre 7 misterios de la Biblia. Así que vamos a ir viendo estos 7 misterios y a ver si son tan misteriosos, si podemos dar alguna explicación o algún apunte interesante. A ver qué nos parece. Vamos con el primero. El célebre William Shakespeare citaba mucho a la Biblia en sus obras, más específicamente al libro de los Salmos. Shakespeare cumplía 46 años cuando se terminó la traducción inglesa oficial de la Biblia del rey Jaime. Si tomamos esa versión específica y vamos al Salmo número 46 y cuentas 46 palabras hacia adelante, llegas a la palabra shake. Si cuentas ahora 46 palabras para atrás, llegas a la palabra spare. Es decir, en el Salmo 46, en la palabra 46 para adelante y 46 para atrás, aparece el nombre del gran dramaturgo y poeta Shakespeare. Bueno, un misterio un poco Raro. sin más, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tipo de explicación podríamos darle a este? Yo en lo personal no me he puesto a mirar en inglés si vienen esas palabras o no. Lo cierto es que, bueno, la verdad es que la Biblia del rey Jaime, si no recuerdo mal, se termina porque el rey Jacobo mandó que tener una Biblia propia, que le tradujera una Biblia. Y bueno, lo cierto es que fue en el año 1611. William Shakespeare muere sobre el año 1616, habría muy poco margen. Sin embargo, el texto que usan para la Biblia del rey Jaime fue el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam desde el griego. Por lo tanto, la traducción venía desde Erasmo desde el siglo anterior. Por lo tanto, es muy difícil, es prácticamente imposible que esta persona hablara con los sacerdotes y metiera una palabra que tenía que venir ya en el griego de Erasmo, ¿no? Simplemente Claro. es una tontería. Yo no lo he mirado, no sé si lo has podido mirar, pero entiendo simplemente que ha buscado cualquier cosa para intentar buscar unas palabras parecidas para decir eso, pero vamos, no tiene ningún tipo de conexión Shakespeare con el rey Jacobo y desde luego mucho menos con el Textus Receptus de Erasmo, ¿no? Yo tampoco he podido mirar la versión que menciona, pero claro, podríamos explicar esto de dos maneras, ¿no? Básicamente. Es una simple coincidencia, como podrían haber millones de coincidencias, si fuera verdad, ¿no? Cogiendo palabras al azar se pueden hacer millones de coincidencias. O imaginemos que tiene razón. Sería una muestra de cómo muchas traducciones desobedecen Deuteronomio 4.2, ¿no? Que dice que no debes añadirle ni quitarle nada a lo que te estoy mandando, ¿no? Y realmente vemos como muchas Biblias, muchas traducciones sí que lo hacen, ¿no? Para apoyar conceptos como la Trinidad, ponen signos de puntuación estratégicos, ¿no? Para intentar decir ciertas cosas, meten textos espurios, libros apócrifos, ¿no? Y luego lo curioso es que muchas veces se acusa a la traducción del Nuevo Mundo de hacer esto, ¿no? De añadir cosas. Por ejemplo, me resulta curioso en Juan 1.1, ¿no? El típico ejemplo de que añadimos el artículo indefinido, ¿no?
Pero luego si te vas a la interlineal, comienza así, Juan 1:1. En principio era la palabra. Ahí dice, en principio. Y luego te vas a cualquier traducción bíblica y pone en el principio. O sea, ahí añaden un el porque es correcto gramaticalmente en el español. O sea, no tiene ningún problema, ¿no? Con el. Pero luego con el un, que es lo mismo, porque es necesario en el idioma español, la gramática española, ahí sí que estamos añadiendo algo, ¿no? No sé si que. ¿Tú qué crees? ¿Que hay mucho porcentaje de Biblias así que intentan traducirlas a partir de creencias previas? Desde luego está totalmente claro, y sobre todo las Biblias a partir del Textus Receptus, ¿no? De hecho, bueno, la Biblia de Jaime tiene errores muy graves, como copiar una palabra de Orígenes con relación a dónde se bautizaría Jesús, que era Betania, ¿no? Y lo confundió y puso Verbatara, ¿no? De ahí viene un error que luego, sin querer, el libro mormón lo mete en su libro, intentando que 600 años antes fuera una profecía, claro, por copiar de la Biblia de Rey Jaime, ¿no? Y desde luego sí lo han hecho, ¿no? Este tipo de Biblias. Por ejemplo, sobre todo con relación a Jesucristo. Hay un texto que dice que todo el que con su boca declare a Jesucristo Señor, si tú vas a la Reina Valera del 60, que también está basada en los Textus Receptus, de repente pone todo el que declare a Jesús el Señor, pero ahí no viene el Jo, ahí no viene Joquirios, viene el que declare con su boca, ¿no? O por ejemplo, también cuando dice que Dios mediante Jesús resucitará a los muertos, ¿no? ¿Ellos qué hacen? La preposición griega dia más genitivo traducen con, que es imposible. Y ahora, claro, ¿por qué lo traducen con? Para que parezca que los dos tienen la igualdad. Sin embargo, es la preposición dia implica intermediario, agente intermediario, ellos la quitan. Entonces, claro que suelen hacer eso mucho, ¿no? En las Biblias. Luego me hace gracia que acusen a la traducción del Nuevo Mundo de que la modificamos a conveniencia. Eso por un lado, ¿no? Eso es una acusación. Pero luego hacen una acusación contraria, que se quejan de las nuevas luces, de que adaptamos nuestras creencias, o sea, vamos cambiando y cambiando. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Adaptamos la Biblia a nuestras creencias o adaptamos nuestras creencias a la Biblia? Porque se quejan de las dos cosas. Contradictorio, ¿no? Sí. Ciertamente adaptamos nuestras creencias a la Biblia, o sea, y no al revés, ¿no? Vale, pues podemos mirar la siguiente, el siguiente misterio, a ver. Seis. Sinónimo de pecado, y más específicamente de pecado sexual. Tan así que al sexo anal se le denomina sodomía en homenaje a una de estas dos ciudades maldecidas por Dios en el Antiguo Testamento. El relato bíblico habla que Lot, su esposa y sus hijas vivían en una de estas ciudades a las cuales Dios, harto de tanta inmoralidad, había decidido destruir por completo con una lluvia de fuego y azufre. Nos encontramos frente a una de esas historias bíblicas que parece demasiado increíble para ser verdad, y sin embargo, un equipo de arqueólogos parece haber descubierto evidencia de que, efectivamente, estas ciudades antiguas fueron de hecho auténticamente destruidas por una lluvia de fuego y azufre. Pero la teoría científica no habla de la furia de Dios, sino de un meteorito el cual se desintegró a poco de tocar la ciudad, ocasionando una explosión 1000 veces más potente que la bomba de Hiroshima. Los sorprendidos habitantes de la ciudad quedaron cegados al instante. La temperatura del aire se elevó rápidamente por encima de los 2000 grados Celsius. Al parecer, detrás del relato bíblico, pues las fechas y la zona coinciden, hubo un hecho histórico verificable. Se calcula que en dicha lluvia de fuego y azufre
murieron en la ciudad de forma instantánea unas 8.000 personas. Está claro que Lot, quien era pariente de Abraham, sobrevivió a dicho cataclismo. Si no, no hubiera sobrevivido y no pudiera obviamente haberlo contado. Lot sobrevivió porque huyó a las montañas a tiempo. Obviamente los creyentes y los no creyentes de la Biblia tendrán respuestas diferentes a estas preguntas que irán desde la intervención divina a la cruel naturaleza del cosmos. Lo irónico de esta historia bíblica es que, habiéndose salvado de la destrucción de estas dos ciudades, Lot, en las cuevas a las cuales huyó, fue emborrachado y violado por sus propias hijas. Muy bien. Pues, bueno, aquí dice que hay pruebas históricas, ¿no? Arqueológicas de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dice que por un meteorito, ¿no? Pero claro, es curioso cómo excluye, o sea, dice, si fue por un meteorito, no pudo ser por Dios, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, Dios actúa mediante ciertas cosas, ¿no? Buscan siempre alguna excusa para intentar rechazar la Biblia. No sé si viste, hubo un documental hace años, además se gastó bastante dinero un judío para mostrarle el tema de las 10 plagas, ¿no? Para luego terminar diciendo que un volcán de Santorini. Y bueno, la verdad es que, claro, ¿cuál es el problema cuando tú argumentas así? Por ejemplo, con el tema del volcán, ¿cómo conseguías que una zona estuviera con luz y otra no? O sea, en el mismo radio, ¿no? El tema del meteorito, desde luego, no tiene ni pies ni cabeza, sobre todo porque no se hubiera desintegrado así para provocar esos daños, ¿no? Incluso llega a decir 1000 veces más superior a la bomba de Hiroshima. No recuerdo el dato, pero la bomba de Hiroshima fueron bastantes kilómetros a la redonda. Si eso lo multiplicas por 1000, claro, sí. A Lot le pilla, por mucha montaña que esté, a Lot lo pilla. A Lot lo pilla, ¿no? Sí. Y luego, bueno, pues datos falsos. Por ejemplo, no se han encontrado las ciudades y si se hubieran encontrado hubieran visto tipos de cráter, ¿no? Y luego, sobre todo, el tema de las 8.000 personas, tampoco hay datos históricos ni arqueológicos. Simplemente coge un dato bíblico y lo que hacen es intentar todo lo que te cuenta la Biblia, en vez de negarlo, negar la historicidad de la Biblia, te intentan explicar lo que realmente pasó, pero evidentemente inventándose datos. Datos que no cuadran, como las 1000 veces más. O sea, ¿cómo sabes tú que fue 1000 veces más fuerte que la de Hiroshima? ¿Cómo sabes que eran 8.000 personas? Esas ciudades tienen que ser mucho más grandes, de hecho, ¿no? Eran las metrópolis de por allí. Entonces, bueno, no tiene ni pies ni cabeza el invento de esta persona, ¿sabes? Claro, pero aunque tuviera razón, no podría, con esos datos no podría descartar la idea de que fue obra divina, ¿no? Dice, porque si Jehová quisiera destruir Sodoma y Gomorra y quisiera usar un meteorito, el meteorito sería el medio que estaría usando Jehová. O sea, pero necesitamos el agente causal, ¿no? Igualmente. Exactamente. Y luego habla de las hijas de Lot, ¿no? De que violaron a su padre. No sé si quieres explicar o lo explico yo, como quieras. Bueno, a ver, el tema es que, bueno, si quieres comentarlo tú, no, sin problema, sí. Bueno, el tema de las hijas de Lot, ellas entendían que no existía nadie sobre la tierra, creían que se habían quedado solas con su padre y que querían descendencia. Entonces entienden que el volver a llenar la población de personas eran ellas. A saber lo que se le pasan por su cabeza y fue por eso por lo que emborracharon a su padre para poder tener descendencia, ¿no? De hecho, ellas usan, en hebreo hay una partícula que es ayin, que es no existencia. Y ellas usaron esa, o sea, cuando se escribe se usa esa partícula. Ellas entendían que no existía ya ningún humano. O sea, lo que hicieron era porque entendían que no había humanos y que tenían que seguir reproduciéndose. Muy bien. Y otra cosa que mucha gente no entiende, muchos críticos de la Biblia, o sea, gente que critica la Biblia, ¿no? Que algo aparezca en la Biblia no significa que Dios lo apruebe, ¿no? O sea, hay relatos históricos que aparecen en la Biblia que, aunque no se dice explícitamente, que no tienen la aprobación de Dios.
Entonces, decir que Dios es inmoral o cruel o algo así, por citar algunos pasajes como este, que a priori parece, pues parece que no tiene cabida, ¿no? Pero eso no quiere decir que Dios apruebe ese hecho, lo que hicieron ellas, ¿no? De hecho, el padre intentó hacer algo similar antes de la destrucción cuando dijo a los Sodoma y Gomorra que se acostarán con sus hijas. Evidentemente le iban a forzar, ¿no? Pero lógicamente que si hicieran esas cosas no significa que Jehová las apruebe. De hecho, tenemos el caso de los benjaminitas, ¿no? Un caso similar. Llega un hombre a una ciudad, un levita, quieren abusar de él. Al final abusan de su sirvienta, esta termina muriendo. Las otras 11 tribus se enteran, Jehová dice a por ellos, no se arrepienten y prácticamente quedaron exterminados. O sea, que haya un suceso no implica que Jehová no lo vaya a terminar juzgando, ¿no? No sé si tienes acceso a los comentarios del chat. Sí, lo tengo por aquí, sí. Pues si puedes bloquear al Neo este, que no... Simplemente son personas de estas que nada más que quieren molestar. Vale. Listo. Vale. Bien, perdona si voy un poco lento, si no miro mucho el chat. Pero Nada, bueno, intentaré estar más atento. Lo estaba mirando yo, no hay problema. Vale, perfecto. Muy bien, y iba a decir algo, pero ya no, se me ha ido el hilo. Sí, bueno, sí, que sí. Que el hecho de que tuvieran que emborrachar a Lot ya es señal de que en un estado normal no hubiera permitido ese tipo de cosas, ¿no? Lógicamente. No hubo un mandato divino, emborrachar a vuestro padre para... De hecho, ellas son las que llegaron a esa conclusión. O sea, si se hubieran esperado un poco de tiempo, se hubieran dado cuenta de que la Tierra no había sido destruida con el meteorito de las mil y los Simas, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, vamos a ver el siguiente. Número 5. Los jinetes del Apocalipsis seguramente están dentro de los personajes más famosos de toda la Biblia. ¿Cuántos son los jinetes del Apocalipsis? Seguramente te tienta decir que son 4. De hecho, así se les llama, los 4 jinetes del Apocalipsis. Guerra, hambre, peste y muerte. Pero si leemos la fuente original en la que aparecen estos personajes, es decir, el libro del Apocalipsis, escrito por Juan de Patmos en un estado de profundo trance, nos encontramos con que existe un quinto jinete. Pero si leemos el texto de la Biblia, dice claramente que a la muerte, el Hades venía siguiéndolo de cerca. Por tanto, existe un quinto jinete y es el Hades, lo cual en ese contexto del Nuevo Testamento era el nombre dado tanto a la morada de los muertos como al dios hermano de Zeus que la custodiaba. Para los cristianos posteriores, Hades se transformó en sinónimo, o más bien alegoría, del infierno. Pero lo más terrible es que el quinto jinete, el infierno mismo encarnado, es el que vendrá de último, recogiendo los cuerpos de los que mueran. Bueno, forzada máxima, ¿no? Quiero hacer un breve comentario. Quiero, si puede, está invitado el canal de Pixelando la Historia a subir. Ajá. Si quiere que me lo diga y le pasamos el like, ¿vale? Perfecto, sí, es amigo mío también. Sí, me sería un placer. Genial. Muy bien. Bueno, pues Pues nada. Voy a leer el versículo en el que se basa, ¿no? Que es Apocalipsis 6:8, dice: y entonces vi un caballo pálido, su jinete se llamaba Muerte, y el Hades, hay que leerlo así con ese tono, ¿no? Dice, lo seguía de cerca. Pero, claro, está presentado aquí al Hades o a la tumba
como otro jinete o es simplemente una referencia a este cuarto jinete? Desde luego, lo que está claro es que él saca esa conclusión porque le da la gana. La Biblia no habla que fuera otro jinete. Simplemente ese capítulo habla de simbolismos. De hecho, luego tenemos un poquito más adelante cuando dice que las almas clamaban debajo del altar, ¿no? Y no significa que en el cielo hubiera un altar y que hubiera almas debajo clamando, ¿no? Entonces, bueno, o la sangre de las almas, ¿no? Lo cierto es que hay un simbolismo que dice que el Hades, porque no sé por qué dicen Hades, no sé por qué tienen que leer la H como una J, desde luego se usa el simbolismo, ¿no? Que va detrás, evidentemente, de la muerte. Entonces, bueno, simplemente es que lo está sacando de contexto, pero no tiene ningún tipo de apoyo bíblico, ¿no? No tiene ningún. Simplemente determina como hay algo que lo sigue, pues por lo tanto tiene que ser en este caso otro caballo. Pero eso es una conclusión propia. Encima se atreve a decir que, bueno, como era tan fuerte el tema, lo quitaron de la Biblia. Pero bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué no quitaron el último caballo, el caballo de la muerte? ¿Por qué? O sea, simplemente es algo asombroso, ¿no? Cuando los manuscritos más antiguos, como el Códice Sinaítico, entre otros, viene lo de los 4 jinetes. O sea, que no se ha quitado absolutamente nada y además la importancia de lo que él dice del Hades no implica que dijeron, mira, vamos a quitar esto que está muy mal. Bueno, pues si lees el libro de Apocalipsis, hay muchas cosas que a lo mejor pues también tendrían que quitar según su propio entendimiento, ¿no? Vale, me parece que va a entrar Francisco de Pixelando. De Pixelando, así que vamos a darle unos minutitos. Muy bien. Y desde luego he visto el vídeo un poco así por encima. Yo viendo los comentarios, y yo ya me ha dado por reír, ¿no? Mientras sube Francisco, he visto varios comentarios. Dice uno que cuando puso el vídeo estaba en su puesto de trabajo y dejó de trabajar lo vi, para sí. ver. Sí. Y encima luego dice que no le pagaron por ver el vídeo, pero que mereció la pena. Bueno, haberlo visto Sí. después. Dios, te cueste el salario de un día, manda nariz. Sí. Sí, en general en los comentarios decían que era cierto todo lo que decía y que cada minuto valía la pena. Pero no sé qué grado de conocimiento bíblico tendrán los seguidores de esta persona. Y luego había otro comentario que ponía: el guy con más me gustas es like. En vez de ponerlo tienen que tener el cerebro frito del gas bloqueado, que ahora ha entrado con cadáver descompuesto, que son así, ¿no? O sea, en vez de argumentar, porque luego dicen ser religiosos, tienen que venir a insultar, a ofender, pero bueno, es lo que tienen. De la abundancia del corazón habla la boca y su comportamiento al final demuestra qué tipo de personas son, ¿no? Sí, bueno, tardo menos yo en bloquearlo que él en entrar con otra cuenta, así que a ver quién se cansa antes. Nah, son personajillos. Vale, tenemos aquí a Pixelando. Sí. Muy buenas. Hola, compañeros. ¿Cómo estáis? Tal? Muy bien, por aquí. Hola, Samuel, ¿cómo estáis? ¿Me escucháis bien? Sí. ¿Qué tal? ¿Quieres presentarte un poco o presentar a tu canal para los que nos están viendo? Sí, voy un poquito retrasado en la voz, pero sí. Sí, bueno, me llaman Kiko, pero soy el creador de Pixelando la Historia. Y soy hermano testigo de Jehová desde hace tiempo, emito desde Barcelona. Y así ya te conozco porque estás muy cerquita. Y ya Samuel también nos hemos visto por WhatsApp y también bastante. Y Se te corta un poco, no sé si soy yo Sí. o... ¿Tú, Samuel, lo escuchas bien? Yo me No, escucho parece bien. que se le está entrecortando un poquito. Se te corta un poquito, sí. Yo te escucho. Se te corta, Francisco. Vale, Yo me bueno, escucho si... bastante tarde.
Vale. Bueno, vamos a seguir con el siguiente y a ver si se puede corregir el audio para que no se corte. Vamos a poner el siguiente. Ahora, no, yo no lo escucho, pero... ¿Se escucha? No, no sale nada en la pantalla. Ahora nos hemos salido todos de la pantalla. Sí, pero el audio de este vídeo no se escucha, ¿no? Ahora mismo no se ve nada, la pantalla está negra. Totalmente. Y en directo estamos en negro, no se ve nada. Lo estoy viendo en el móvil y no se ve nada. Anda, qué raro. Es como si se nos hubieras sacado a todos, ¿no? Ahora estoy yo solo. Ahí está. Vale, estamos ahí, ¿no? Sí. Pero si pongo este vídeo, es que yo no lo veo. No, no lo veo. Tienes que simplemente darle a... Si lo tienes ahí, simplemente es darle a darle, ya está, a reproducir, agregar a la pantalla. Sí, se me está... O sea, yo lo veo y veo cómo se mueve el contador de tiempo, pero no... La voy a probar con otro. Ahora aparece. 3. Vale, pues igual es problema del vídeo que no se me Sí. reproduce el... Vale, bueno, este vídeo que no se puede, no sé por qué no se reproduce. Pero bueno, en este hablaba de... A ver si ahora Kiko... ¿Nos escuchas ahora? ¿Me escucháis? Sí. Vale, yo ahora sí. Vale, perfecto. Vale, genial. Vale. Iba a reproducir el vídeo, el siguiente misterio, pero el vídeo no se reproduce. Pero este básicamente hacía referencia a las señales del fin, ¿no? Hablaba de las señales del fin del sistema, hambres, guerras, terremotos. Entonces, cualquier persona que escuche este tipo de cosas, ¿no? La típica objeción es, bueno, pero estas cosas siempre han pasado, ¿no? Siempre han habido guerras, siempre han habido hambre, terremotos. ¿Cómo podríamos explicar o por qué creemos que estas señales se están cumpliendo ahora y no hace 1000 años? Francisco, has entrado al último, te toca. No sé si oye, Francisco. ¿Me oís? Sí, sí. A ver, ahora sí. Vuelvo a hacer la pregunta, Ed. Sí. Alguien que dijera las señales estas del fin, de terremotos, guerras, esto siempre ha existido, ¿no? Porque ¿cómo sabemos que ahora sí se está cumpliendo y no hace 500 años? Bueno, porque en esencia, aunque es verdad que han habido todos estos desastres a lo largo de la historia, cuando Jesús habla de acerca de que lo va a ocurrir en una generación, o por lo menos generaciones solapadas, y todo en un mismo momento. Aparte hay señales de la profecía que solo se cumplen en este tiempo, como la predicación de las buenas nuevas. Y luego hay que complementar este tipo de profecías con otras profecías de las escrituras hebreas del Antiguo Testamento, como la señal del rey del norte y el rey del sur de Daniel. Así no solo es
los terremotos o las pestes o el hambre o las guerras o la predicación. Es que todo ocurre en una misma generación, en el cual hay que complementarlo con otras profecías de las escrituras hebreas. Y de esa manera encajamos bien Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, en donde se sitúa. Luego también, estas son las condiciones generales, pero luego están las condiciones personales en las que encontramos la condición del corazón de las personas. En 2 Timoteo 3 se menciona la cantidad de personas pues, que, debido a su condición de corazón, pues son malvadas. Es lo que se expone en 2 Timoteo en los 5 versículos, ¿no? Personas malvadas, testarudas, etcétera, etcétera. Exacto, ¿no? Lo que no entiende la gente que hace este tipo de objeciones es que no es una señal o varias señales individuales, ¿no? Es una señal conjunta, ¿no? Tiene que ocurrir todo a la vez en gran escala, ¿no? No sé si quieres añadir algo, Samuel. Sí, no, es lo que ha estado comentando Francisco, ¿no? Guerras ha habido siempre. Por ejemplo, la peor guerra de la historia de la humanidad fue en el siglo XVII y fue la Guerra de los 30 años, cuando católicos y protestantes se mataron, destruyeron Europa, la mitad de la población mundial murió. En las guerras de Napoleón hubo muchos más países envueltos que, por ejemplo, en la Primera o Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 1914 desde luego empieza a marcar una historia, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, al final, esa señal está en un contexto histórico donde se tienen que dar, como muy bien ha dicho Francisco, que se cumplan ciertos elementos para poder identificarlo, porque sería un periodo donde algunos podrían identificarlo. Por ejemplo, la Biblia nos habla que en el tiempo del fin sacudiría la montaña de Jehová y entonces, como dice Mateo 24, 14, se estaría predicando las buenas nuevas del reino. Eso tiene que estar en ese periodo. En la guerra de los 30 años no se estaba predicando las buenas noticias del reino. ¿Qué otros acontecimientos? Bueno, pues empezaría a levantarse nación contra nación, reino contra reino, escaseces de alimento. Una vez ya esté el pueblo de Dios de manera identificable, dice que la mayor parte dice que por el desafuero ese amor se enfriaría, ¿no? Son muchos acontecimientos que tienen que pasar solo en un periodo de tiempo, ¿no? Al igual que luego dice que saldrían esos falsos maestros, esos anticristos, para engañar a muchos, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha estado contando al final Francisco, por eso sabemos que es en un periodo exacto de tiempo, ¿no? No se puede ir a cualquier época de la historia para buscar, bueno, mira, es que la peste que hubo en el siglo XVI en Inglaterra fue muy grave, sí, bueno, y la peste después de la Primera Guerra Mundial también, que fue enorme, murieron más de, creo recordar, unos 3 millones de personas, ¿no? Exacto. Cuando se habla de las características de las personas en el fin del sistema, que son características que se han visto a lo largo de toda la historia humana, ¿no? Pero, por ejemplo, me gusta resaltar el de desobedientes a los padres, ¿no? Porque, bueno, vosotros sois más mayores que yo, pero mis padres, por ejemplo, o a lo mejor vosotros cuando erais pequeños, ¿era normal, por ejemplo, que los hijos fueran desobedientes a los padres, como son hoy en día? ¿Va a comentar Francisco o comento yo? Tú mismo, Samuel. Tú mismo. Desde luego, yo no recuerdo lo que se está viendo hoy día, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre, cuando yo era un niño, me dijo, mira, como un día te vea contestando a una persona mayor, aunque tú tengas la razón, te voy a dar un guantazo, ¿no? Se inculcaba que teníamos que tener un respeto hacia las personas mayores, ¿no? Algo que también se ha estado viendo y cada vez más es cuando dice que las personas serían amadores de placeres más bien que amadores de Dios y perderían el cariño natural. Claro, cuando hablamos de cariño natural, tenemos que hablar algo que excede lo normal. Por ejemplo, el cariño que uno puede tener a un amigo o el cariño que puede tener pues a una persona, ¿no? Cuando ya de repente una persona llega y mata a sus propios hijos o sus propios padres, vemos claramente que en esta corriente del tiempo se ha perdido el cariño natural hasta el punto que en Estados Unidos una mujer deja a su bebé en una cuna y se va 10 días a la playa. Claro, cuando llega, evidentemente está muerta. Ese cariño natural, que posiblemente a lo largo de la historia ha habido muchos casos, los ha habido y los vienen, sin embargo, cada vez es tan habitual que la sociedad lo ve ya como algo normal, pero que es que se dan muchos casos, ¿no?
Claro, antes estas actitudes se daban, pero llamaban la atención. Pero ahora es el pan de cada día. No sé si quieres añadir alguna cosa, Kiko. Sí, perdonad que no ponga la cámara porque están, como yo no tengo una habitación personal como vosotros, estoy en el comedor, van y vienen. No pasa nada. ¿Sabes? Sí, hay una carta de Tela Marna. Tel es unas ruinas arqueológicas que se encontraron en Nabucodonosor, y hay una carta que escribía un rey que decía que los adolescentes han perdido el derecho a los padres, son rebeldes. O sea, rebeldes siempre ha habido en toda la historia, eso es verdad, ¿no? Pero como decía Samuel, la globalización y la información que nos llega de todas partes, bueno, clama al cielo de la cantidad de aberraciones. O sea, nos acordamos de que, por ejemplo, hace años, si unos padres, por ejemplo, no podían mantener a un bebé, lo dejaban en las puertas de un convento o de una iglesia para que por lo menos lo pudieran atender. No, hoy lo dejan pues en un cubo de basura, por ejemplo. Esto es alarmante, ¿no? Entonces, esto podríamos estar mencionando muchas cosas, ¿no? Y ese es el concepto de la pérdida del cariño natural que se tiene, de algo que deberíamos esperar que fuese algo natural, del amor de los padres a los hijos, se va perdiendo. Esto, junto con todas las profecías que se han ido comentando y habéis comentado a lo largo del tiempo, enfoca la atención en este tiempo. Y por lo tanto estamos alerta. Jesús siempre dijo que estemos alertas desde hace 2000 años, ¿no? A veces nos preguntan, bueno, ¿desde cuándo estáis predicando que va a venir el fin? Pues desde hace 2000 años. Si lo vinimos diciendo desde hace 2000 años, pero claro, es verdad que en todas las épocas, cada cual que ha visto las crisis ha pensado, el fin ya está aquí. Pero es un poco más realista. Todo lo que estamos viviendo en este sistema de cosas no ha sido peor en toda la época de la historia, ¿no? Ni en cualquier zona del planeta. Por lo tanto, aplica las profecías a este tiempo. Y como dice Jesús, para todos los que se consideran cristianos, estemos alerta, manteneros vigilantes. Eso es lo que hacemos. Exacto. Muy bien. Bueno, saludos, por cierto, a todos los que estáis ahí conectados. Escribid ahí en el chat si tenéis alguna pregunta o algo que queráis añadir. Vamos a ir con el siguiente misterio. Este creo que sí se escucha. Me imagino que esperabas encontrar en este top descripciones góticas y grotescas del infierno, con demonios torturando las almas de los condenados. Lamento desilusionarte. En los 66 libros que componen la Biblia, no existe ninguna descripción del infierno como un lugar real. Para entender lo que es el infierno, según la Biblia, debemos remitirnos a las palabras que los traductores al español han traducido como infierno. Estas son la palabra hebrea Sheol en el Antiguo Testamento y la palabra griega Hades en el caso del Nuevo Testamento. ¿Qué es el Sheol o Hades? En Salmos capítulo 6, versículo 5, aprendemos que el Sheol o Hades es la tumba colectiva de la humanidad, la morada de los muertos, a donde van todos, tanto buenos como malos, a descansar de sus actos. Esto es lo que creen la mayoría de los judíos hoy día y lo que creían los cristianos primitivos. La palabra infierno deriva de inferis, es decir, lo que está abajo, o sea, el sepulcro, la tierra, la tumba. No es un lugar de tormento y, ciertamente, no es descrito como tal en la Biblia, ni más ni menos. El infierno que tú conoces, el de Dante, lleno de demonios, peligros y castigos inenarrables contra los pecadores, no existe en la Biblia. En la Biblia, el fuego es simplemente un símbolo de destrucción, no de tortura. Según la Biblia, además, el diablo, los demonios y finalmente la gente malvada será arrojada al lago del fuego, que es un enorme basurero donde se quemarán y dejarán de existir para siempre.
Es decir, insinúa que serán destruidos, no torturados por toda la eternidad. Bueno, interesante, lo recuerdo por si Kiko no lo ha escuchado antes, que esta persona es agnóstica. Ahora, un agnóstico se pone a... Bueno, no sé qué estudios haber hecho para hacer este vídeo, ¿no? Pero coge la Biblia y llega a esta conclusión. ¿No? Nos llama la atención lo sencillo, o sea, lo fácil que es llegar a esta conclusión sin creencias previas, y luego están los eruditos, teólogos que no lo entienden, ¿no? ¿Cómo lo podríamos explicar esto? ¿Hablas tú, Samuel? Como queráis, a mí si queréis que hable yo hablo. Lo cierto es que al final te das cuenta de que las personas, cuando están dogmatizadas, ya tienen unas ideas previas y al final buscan desesperadamente encontrar en la Biblia cualquier indicio para que les muestre un infierno, ¿no? Al final, lo que está claro, una persona que al final no cree, pues a lo mejor ha investigado un poco, ha leído y desde luego dice una cosa que es bastante cierta, ¿no? Con relación a que el tema del infierno, cuando habla del castigo, al final es un castigo, significa por la eternidad, es un castigo sin ningún tipo de consecuencia de que te estés quemando. Cuando vamos a la carta de Judas, dice que Sodoma y Gomorra están en ese castigo y hoy día Sodoma y Gomorra no existen y allí no hay ningún tipo de fuego, al igual que la Biblia habla de las puertas de Jerusalén, otras muchas cuestiones, ¿no? Y luego, si somos sinceros, la verdad es que cuando se agarran a ciertas parábolas, pues todavía dejan muchas más dudas de ese tipo de Dios, ¿no? Ahora mismo, cuando estabas poniendo el vídeo, estaba recordando el otro día en el ministerio, me encontré una persona y justo empezamos a hablar un poco acerca del infierno, y yo le decía que, por ejemplo, en la parábola del rico y Lázaro, se le separa una sima, no una cima. Una sima simplemente es un cráter muy hondo, pero están tan cerca que el rico le pide que le lleven agua. Se está atormentando y pide agua. Claro, los que están al otro lado están viendo o escuchando a personas que piden por ayuda continuamente. Y eso lo tendríamos que extrapolar a la eternidad. Por ejemplo, cuando dice Apocalipsis que llegará un momento que ni el clamor ni el dolor, porque las cosas anteriores han pasado, y ahora yo le decía a esta persona, tú imagínate que tienes a un hijo que va al infierno y tú estás en el otro lado, y le oyes por la eternidad, mamá, dame un poquito de agua, le decía yo a esta mujer. Yo le decía, ¿te parece a ti que cuando dice Dios que el clamor y el dolor serán cosas del pasado, tú podrás estar mirando a ese Dios y decir, pero tú de verdad, el clamor y el dolor son cosas del pasado? Cuando estoy viendo a mi hijo eternamente quemándose, me está pidiendo ayuda, yo tengo que estar aquí alabándote a ti. Y desde luego, pues bueno, cuando es este tipo de personas que simplemente no creen en algo, bueno, al final terminan buscando en la Biblia, pero sí que es cierto que a lo mejor si ha podido hacer una valoración un poco más extensa del tema, pues se le ve que en la Biblia no está muy puesto, pues a lo mejor ha podido ver que realmente el infierno simplemente es como ha dicho el del vídeo, ¿no? Es el sepulcro donde están descansando las personas hasta el día de su resurrección. Un símbolo de destrucción eterna, así de claro lo ha dicho, ¿no? Sí. Sí, ¿Quieres añadir algo, Kiko? Sí, gracias. Bueno, no conocía a Dross, así que es la primera vez que oigo hablar de él. Lo cierto es que cada uno puede hacer sus vídeos como quiera y ateo y agnósticos y creyentes pueden hacer vídeos y decir lo que les dé la gana, ¿no? A través de YouTube. También lo hacemos nosotros, ¿no? Pero falta rigor. No obstante, lo que ha dicho Dross en este vídeo me ha sorprendido porque es correcto. O sea, es el concepto que nosotros tenemos. Me daba la sensación de que pudiera estar leyendo alguna revista nuestra. Sí, está bien. Es exactamente. Yo tengo un vídeo en mi canal acerca de la doctrina del infierno. La doctrina del infierno es una blasfemia contra Dios. O sea, la blasfemia es diferente a un insulto. La blasfemia tiene que ver con un insulto a Dios. O sea, el infierno es un insulto a Dios. O sea, es un problema teológico, moral, para la cantidad de protestantes y católicos que creen en ello. Bueno, y otras denominaciones cristianas, ¿no? Prácticamente creo que somos los únicos, quizás los adventistas del séptimo día en sus inicios de sus creencias no creían en el infierno, ahora hay divisiones entre ellos, pero somos los únicos que no creemos. El Islam en el Corán está lleno de referencias al infierno, el infierno es habitual
en el concepto budista también hay un infierno frío y un infierno caliente. Los hindúes me parece que tienen 21 infiernos. O sea, el infierno es universal en las religiones. Es una blasfemia contra Dios. O sea, pensar que Dios, que es amor, como dicen todas las religiones, y estamos aplicándolo al término de la cristiandad, puede ver, sufrir o haber creado el infierno desde un principio, porque por la presciencia de Dios algunos van a sufrir eternamente, ¿de verdad? No, hombre, eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. Y es curioso porque de todos los canales apologéticos católicos y protestantes y ortodoxos, este es el tema que menos se toca. El famoso Santiago Alarcón de Rincón Apologético, me parece que no ha tocado nunca este episodio, o alguna vez, no lo sé, pero no lo tocan porque es sensible. Incluso grandes apologistas católicos y protestantes como Spurgeon, protestante, como Clive Owen, como Hans Kuhn, habrían hablado en sus escritos de que ese era un problema teológico moral, aparte de que no es bíblico, pero aparte moral. En fin, el infierno es un contrasentido para todo aquel que apoya una religión y en el que se habla del amor de Dios, ¿no? Es incompatible. Exacto. O sea, demuestran, entre el infierno y la Trinidad, demuestran que no saben, o sea, no conocen a Dios, ¿no? Es totalmente ilógico. Si me permites, por los espectadores, si les interesa, en mi canal hay un vídeo donde se titula 5 fuegos eternos en la Biblia que se apagaron, ¿no? Porque como me ha dicho muy bien esta persona, al final simplemente significa pues un castigo eterno, ¿no? Algo que no, o sea, no implica que te estés quemando, es que no recuerdo ahora mismo la palabra que ha usado, pues se me ha ido de la cabeza, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? Al final, cuando acabe el vídeo pondré en la descripción los canales, ¿vale? De 77 y de Pixelando la Historia. Muy bien, pues quedan 2 misterios. A ver con qué nos sorprende. Número 2. En la antigüedad, una táctica de guerra muy común era el llamado estado de sitio, o a secas, sitio. Las tropas invasoras podían sitiar una ciudad durante meses o incluso años para provocar así la rendición de los ocupantes que iban sucumbiendo al hambre, a las enfermedades y a la sed. Así leemos en uno de los libros de la Biblia, Deuteronomio. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que el Señor, tu Dios, te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Samaria era una región montañosa. En el sitio militar que le hicieron a Samaria, el hambre era tal que las madres hacían pactos entre ellas para devorar a sus hijos de forma alternada. Primero el hijo de una y luego con el tiempo el hijo de la otra. Existen abundantes testimonios arqueológicos de que este tipo de situaciones de canibalismo intrafamiliar en ciudades sitiadas eran frecuentes en tiempos bíblicos y, en el caso de la Biblia misma, cumplieron incluso una terrible profecía previa. Vale, entonces alguien ve este tipo de relatos, ¿no? Y pudiera preguntarse, ¿no? Y os pregunto a vosotros, que comente el que quiera. ¿Es cruel Jehová por profetizar este tipo de cosas? ¿O este tipo de situaciones pasaron porque Jehová las profetizó? ¿O qué podemos comentar aquí de la diferencia, ¿no?, entre la predestinación y la presciencia? ¿Se me oye? Sí, comenta, Francisco. Sí, es que antes he leído en un chat que no se me oye bien y no sé si es que es aquí o... No, pero ya se te oye mejor. Sí, yo te oigo bien. Vale, de acuerdo. Bueno, no, ha citado Deuteronomio, pero no sé de qué capítulo y versículo, pero bueno, entiendo que sí es de Deuteronomio. Y lo que te decía, Seth, el resultado de una profecía bíblica no es a veces porque veo el futuro, sino es una consecuencia de algo que Jehová ya determina. O sea, Jehová ve actuaciones y es como una madre, ¿no?, que ve a su hijo actuar de una manera y profetiza que le va a ocurrir algo. No es que profetice, es que ve las consecuencias de un acto y un proceder, como dice la Biblia muchas veces del pueblo de Israel, un pueblo de dura cerviz.
Entonces Jehová muchas veces ve las consecuencias de ese proceder y profetiza, aparte de que él puede utilizar la presciencia, aunque la ha utilizado poco, ¿no? Para saber en qué momento el pueblo de Israel no iba a obedecer, ¿no? Y en el caso del canibalismo está profetizando sencillamente, aunque no ha mencionado exactamente de dónde lo ha sacado. O sea, cuando ha dicho cierto tipo de canibalismo, recuerdo a Flavio Josefo en uno de sus escritos, creo que es Guerra de los Judíos, en el que por el sitio, y es verdad, así se sitiaba una ciudad, o sea, es decir, era una manera muy agónica de acabar con una población. O sea, rodear las murallas es lo que hizo Tito con su sexta legión, creo que es. Y rodeando Jerusalén, pues esperaban a que se acabase la comida, creo que fueron 5 meses, y al final, debilitados ya, Roma entró dentro y ya casi muchos de ellos ya habían muerto, muchos judíos, ¿no? Y sí que hay, Flavio Josefo registra el caso de que una madre se comió a su hijo, ¿no? Y también el caso también en el sitio de Nabucodonosor, así que parece que hay registros, pero que arbitrariamente o alegremente diga este Dross que hay apoyo arqueológico de que niños se fueron comidos y tal, cuando se asevera algo tan increíble, se ha de referenciar las citas. ¿Qué arqueólogo? ¿En qué libro? ¿Dónde lo ponen? No digo que sea mentira, digo que hay que referenciar cosas que son increíbles. Carl Sagan, un astrofísico, decía, para aseveraciones extraordinarias hay que demostrarlo extraordinariamente. Entonces, es lo que veo que muchos de estos agnósticos aseveran de una manera muy alegremente, pero les faltan las referencias históricas, porque está aseverando algo que es muy posible que sea cierto, pero ¿en cuánta medida se comieron a los niños? ¿Cuánto fueron? ¿Cómo queda registrado? ¿Cómo ha llegado hasta nosotros? Es lo que basamos en la historia, en los registros históricos que llegan hasta nosotros. Corto aquí. Muy bien. No sé si querías añadir algo, Samuel. Sí, lo cierto es que, bueno, lo primero me sorprende, no sé si ahora tanto Francisco como tú me podéis corregir. Yo no sé lo que habla del sitio de Samaria, yo entiendo que será el de Jerusalén, cuando fue en el año 70, como ha comentado Francisco, y Flavio Josefo cuenta un caso en el que una mujer le dice a otra, vamos a comernos a tu hijo y luego nos vamos a comer al mío. Entonces se comen a esa mujer, da a su hijo, y luego se comen no, luego no se lo comen porque la otra dice que huyó. Es lo que cuenta Flavio Josefo, como ha dicho Francisco. Bueno, lo cierto es que, claro, tenemos que entender ciertos conceptos. Primero, Jesucristo ya había avisado de que había que huir a las montañas. Por lo tanto, los que se quedan allí son desobedientes. Son personas que no han hecho caso a las advertencias. Pues mira, una de esas personas llega al punto de engañar a otra para comerse a su hijo. Sin embargo, si hubieran salido a las montañas... O sea, Dios no permitió o no fue el promotor de que eso pasara. Simplemente al final, ¿quiénes fueron? Pues personas desobedientes que no hicieron caso a las advertencias y que demostraron con sus actos que hacían lo que les daba la gana hasta el punto de practicar el canibalismo, ¿no? Pero que solo se sabe un caso. Por ejemplo, con relación a Dios, llegó un momento que los israelitas, influenciados por los cananeos, empezaron a quemar a sus hijos para que lloviera. Y Dios dice, bueno, que es que a mí no se me ha pasado por la cabeza que hagáis esta barbaridad. Bueno, aquí vemos un acto de personas influenciadas que están incumpliendo los mandatos de Dios, que están cometiendo actos atroces. Y Dios diciendo, yo no he dicho que hagáis esto, ¿no? Entonces, no se puede poner en el mismo saco a Dios con lo que haga, en este caso, un humano. Sin embargo, en los dos casos vemos personas desobedientes que van en contra de la dirección y las directrices que nos da un Dios de amor, ¿no? Y bueno, con relación a la predestinación o los sucesos, la gente mezcla ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, si vemos el caso de Judas, hay personas que, los calvinistas, por ejemplo, consideran que como ellos creen en la predestinación, Judas nació para traicionar a Jesús. Sin embargo, Dios vio un acontecimiento que ocurriría en este caso. Uno sería el que traicionaría, en este caso, Judas a Jesús. Si ahora Dios llega a ese momento y cambia ese suceso para que eso no ocurra, ¿qué vemos? Un Dios que va modificando ciertos aspectos para que no ocurran. Entonces, ¿para qué profetizarlo si lo vas a cambiar? O sea, no profetizarlo, sino que lo ve en el futuro, ¿no? Y entonces estas personas al final unen
mezclan, me empiezan a mezclar datos, porque yo creo que no, porque claro, hasta el punto de decir que fue cuando Samaria fue sitiada, que yo no tengo ninguna constancia que en el 740 a.C. pasaran esas cosas en Samaria. Sí lo tengo constancia más en Jerusalén en el año 70, y Flavio Josefo solo cuenta un caso, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente te das cuenta que van cogiendo datos y montan una película que, por lo que se ve, llega a tener 2 millones de reproducciones. Sí, aparte que sí, que ¿dónde estaría el libre albedrío, no? Si Jehová decidiera forzarnos a hacer ciertas cosas, ¿no? Sí, si me permitís, como no me veis, pues no, entro a saco, ¿no? No, lo que dice Samuel es muy cierto, ¿no? El concepto de la presciencia y la predeterminación fue un problema para Juan Calvino. En la institución de la religión cristiana habla bastante de ello. Yo hace poco, bueno, yo tengo bastantes conexiones vía email con varios protestantes, católicos y demás. Tengo a un vecino que es bautista y él hablaba acerca de la presciencia, aunque él entiende para él que es un concepto personal y no lo universaliza la religión bautista, ¿no? Es bautista del sur, de aquí cerquita. Entonces, el concepto de presciencia y predeterminación está muy asimilado en muchas iglesias evangélicas, no en todas. En el concepto de que Dios ya sabe lo que va a ocurrir en el futuro con cada detalle, ¿no? Pero si eso fuera así, el libre albedrío queda obsoleto y queda anulado. Lo que sí es cierto es que en la presciencia y en la predeterminación, Dios lo que conoce son los futuros, no el futuro. Es decir, Dios puede conocer qué va a ocurrir dentro de 100 años a ti o a mí y a todas las personas a partir de ahora. Pero en el momento en que nos ponemos en movimiento, en los segundos siguientes o en los minutos, ese futuro ya cambia. Por lo tanto, Jehová no conoce el futuro, conoce los futuros, porque dependerá de cada uno de nosotros cómo actúa. Pues si Dios sabe que de aquí a, no sé, 3 años voy a cruzar por el camino, pero podría saber, ¿no? Que voy a cruzar la carretera y me va a atropellar un coche, y yo ya estoy predeterminado, no tengo libre albedrío. Haga lo que hago, va a determinar en que dentro de 5 años yo cruce la carretera y me pillo un coche. No obstante, si yo voy cambiando el futuro a medida que van pasando los segundos y minutos, interactúas con otras personas, porque se entiende que Jehová conoce el futuro de todos, esos futuros van cambiando. Y así es como se percibe la presciencia, la predeterminación con el libre albedrío. Y eso es lo que Juan Calvino creo que no llegó a entender, aunque se puede expresar más, porque Juan Calvino trata creo que es un capítulo 5 o 7 de sus instituciones sobre el tema de la predeterminación, ¿no? Pero es un tema peliagudo también, porque es un tema complejo, ¿no? Sobre lo que puede o no puede saber Dios, ¿no? Exacto. Por resumir, yo diría que Jehová ve el futuro, ve lo que nosotros libremente decidimos hacer, no lo que Él nos imponga de alguna manera, ¿no? De hecho, te puedo hacer un comentario breve sobre el tema. Al final, lo que hace el tema de la predestinación es quitar culpa a los culpables, ¿no? Satanás ya no tendría culpa porque simplemente estaba predestinado que pasara. Adán y Eva tampoco. Y por ejemplo, la primera profecía de la Biblia cuando dice y pondré enemistad, no, y pondré, ya lo tenías puesto. O sea, tú ya has provocado todo, Dios, has provocado todo para que esto pase. O sea, no y pondré enemistad entre ti y la mujer, porque no, si tú ya lo pusiste. Y puse enemistad desde la eternidad porque yo iba a hacer que pasara todo esto. O sea, al final la predestinación es quitar culpa a los culpables para señalar al propio Dios, ¿no? Exacto. Muy bien. Vale, pues vamos al último misterio. Sin duda la estabas esperando. Es de los seres fantásticos mencionados en la Biblia el más conocido. El anticristo bíblico no es como el de las películas. El original aparece en el libro del Apocalipsis y se le describe como una bestia salvaje de 7 cabezas y 10 cuernos con coronas y diademas en los mismos. La misma, según el Apocalipsis, emerge del mar, sí, como un kaiju, y su nombre, según la Biblia, es simplemente un número: 666.
Sobre los lomos de esta bestia cabalga una prostituta, Babilonia la Grande, la cual en la descripción del Apocalipsis está ebria con la sangre de todos los santos. Para muchos teólogos, la bestia 666 es la sucesión de potencias mundiales que oprimieron a Israel, desde Egipto, la primera cabeza del monstruo, hasta el Imperio Británico, su séptima y última cabeza. Lo cierto es que pocos enigmas han cautivado más la imaginación que esta bestia apocalíptica llamada 666. Bueno, dice que... se había caído... ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Vale, genial. No sé si lo has escuchado el fragmento. Sí, lo he escuchado. Pensaba que me había desconectado, pero sí, lo he escuchado. Bien, gracias. Vale. Pues nada, el gran misterio es que nadie sabe quién es esta bestia 666. ¿Queréis explicar un poco el significado de...? Porque, por ejemplo, voy a leer el versículo clave, ¿no? Que sería Apocalipsis 13:7, que dice: se le permitió guerrear contra los santos y vencerlos. De esta bestia, ¿no? Referente a esta bestia, dice, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Eso ya nos da una pista grande, ¿no? No sé si queréis comentar el significado así brevemente. Francisco, ¿quieres comentar tú? O... Dispara, Samuel, dispara. Bueno, el tema de... Es otra vez lo mismo, ¿no? Es una persona... yo noto que no tiene conocimiento absolutamente del libro Apocalipsis y mezcla de repente datos. Claro, le sale lo que le sale, ¿no? Es como el que cocina, pues... como si me pongo a cocinar yo, ¿no? Pues te va a salir cualquier cosa menos comida. Claro, por ejemplo, de esta bestia salvaje dice que tiene un nombre escrito, un número, y ese número es el 6666. Entonces, lo que no sé por qué mezcla que esa bestia es el anticristo. O sea, es como Claro. que mezcla datos y de repente ahora la bestia es la bestia 666, no, tiene ese número escrito en su frente. Y ahora empieza a decir que si es el anticristo y demás, ¿no? Bueno, la bestia salvaje al final es la que le da el poder a Babilonia la Grande, ¿no? Al imperio mundial de la religión falsa, y es la que se lo va a quitar. Al final, pues entendemos que son las naciones, ¿no? Las naciones que en un momento dado pues atacarán a Babilonia la Grande y la despojarán. ¿Por qué? Porque, bueno, la describe como una prostituta. La cristiandad, y sobre todo a partir del siglo IV, cuando se unen con Roma, ese cristianismo falso y apóstata, bueno, a partir de ahí siguen uniéndose con más reyes de la tierra, hasta el punto de que hacen una fusión Estado religioso, donde implicaba que trabajaran juntos, ¿no? El Estado necesitaba el miedo que metía la religión, sin embargo, hoy día la gente no tiene miedo a la religión porque ha dejado de creer. El infierno ya la gente no sabe. De hecho, me hacía gracia aquí un comentario de una persona que dice que es católico, que pone James, que dice que ellos no creen que es un lugar sin un Estado. Claro, como un papa dice una cosa y otro otra, ya no se enteran de lo que es el infierno. Claro, al final ha provocado que hoy día no haya miedo. Entonces la religión poco a poco carece de sentido, ¿no? Y esa prostituta, que es la religión falsa que se ha prostituido con los gobiernos, al final va a ser expulsada, ¿no? Y bueno, el tema del anticristo, la Biblia habla de anticristos que ya existían en el siglo I, que simplemente son todos aquellos que se oponen a Cristo, ¿no? Y bueno, al final el tema de la marca y demás, bueno, él hace ahí un cómputo de datos que es que los ha mezclado, pero claro, necesitaríamos tiempo para ir diciendo, mira, esto es esto, la Biblia habla de esto, pero es que tú simplemente te has puesto a hablar sin tener ningún tipo de conocimiento del libro Apocalipsis, ¿no? Hay un canal que estoy suscrito, he visto algún vídeo hace años de un chico, creo que es español, que habla de, y esto es otra historia, algo así, no me acuerdo, y habla de datos históricos, ¿no? Y empieza a decirlo pues en plan humor. Claro, cuando llega al tema de Apocalipsis le pasa lo mismo. Coge de los testigos de Jehová, de los mormones, de los y coge y hace una sopa alucinante, ¿no? Y es lo que le ha pasado a esta persona. Eso es. ¿Quieres añadir algo? Sí. Gracias, Ed. Sí, muy de acuerdo con lo de Samuel.
es interesante porque el Apocalipsis, decía un traductor, creo que fue, no me acuerdo del nombre, a finales del siglo XIX fue un famoso traductor protestante que decía que de los libros más fáciles de traducir era el Apocalipsis, pero era el más difícil de interpretar. El Apocalipsis está lleno de tantas visiones que si uno no enlaza las cosas que ve en el Apocalipsis con otras situaciones que las que puede encontrar en otros libros, la interpretación es muy libre. Así que el 666, los 4 jinetes del Apocalipsis, el Anticristo, se crea una sopa, como ha dicho Samuel, en la que luego, añadiendo las películas de Hollywood y añadiendo los cuentos que nos llegan del siglo XIX y siglo XX, pues hay un batiburrillo ahí de cosas las cuales hay que interpretar, ¿no? Es interesante, y lo que decía también Samuel, en la Biblia ya se hablaba de los anticristos del primer siglo, no de un anticristo, hablaba de muchos anticristos. Primera de Juan 2:18, ¿no? Dice, ¿quién es mentiroso si no es el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así ya obraba en el primer siglo. Sencillamente son aquellos, o aquel, o aquellos, en los que niegan todas estas verdades bíblicas, ¿no? Y no hay que buscar, como se ha buscado durante tanto tiempo, quién pudiera ser el anticristo. Y el anticristo es aquel al que encaja muy bien en los tiempos en los que estamos viviendo, o en los tiempos en que cualquiera se vivió. El anticristo ha sido el Papa, el anticristo ha sido Hitler, el anticristo ha sido Martín Lutero, el anticristo ha sido, vete a saber, un montón de personas que no gustaban en el momento adecuado y encajaban muy bien con la interpretación libre de la que uno no entiende por qué el Apocalipsis dice eso. Pero como es tan fácil interpretar y poder hacer vídeos como el que hace Dross, pues digo lo que me apetece y a ver quién me lo niega, ¿no? Pero ahí está. Es un libro muy interesante, un libro que aunque es difícil de interpretar, hay que intentarlo hacerlo bien y se interpreta correctamente con otros textos bíblicos. Es decir, cuando hablamos de bestias salvajes, como habla el Apocalipsis, hay que irnos a Daniel, porque allí Daniel también habla de bestias salvajes y entonces llegaremos a una conclusión acertada de una interpretación correcta que es lo que hace la Biblia, no nosotros. Ya está. Exacto. Muy bien. Pues, bueno, agradecer a los que estáis ahí en el chat y a los que estáis comentando y los que estáis viendo. Y así un poco por cerrar el directo, ¿no? Como habéis dicho, está haciendo una mezcla de un montón de conceptos, pero he de decir que estoy, en general, más de acuerdo con cosas que ha dicho que con algún debate que veo de algún católico o de algún protestante que se supone que conoce la Biblia. A veces veo más barbaridades en los que dicen quienes se supone que conocen la Biblia a lo que ha dicho Dross, ¿no? Porque en algunas cosas sí que ha dado en el clavo, en otras no, pero bueno. No sé si así a modo de resumen queréis dar un poco vuestras impresiones generales o despediros. ¿Hablo yo? Sí, Samuel, sí. Vale. Bueno, el tema al final, hoy día vivimos en un mundo donde hay un exceso de información, nos están bombardeando y hoy día tenemos la costumbre de buscar información, poniendo un vídeo en YouTube y yendo a Google y demás, pero al final sí que es cierto que hay que buscar quién es el que te da cierto tipo de argumentos y probarlos tú mismo, no creernos cualquier barbaridad que las personas nos dan, ¿no? De hecho, antes le comentaba a Ed, no sé si Francisco lo ha podido escuchar, de una persona que decía que había dejado de trabajar y que su jefe le había descontado el día, ¿no? Por ver este vídeo. Bueno, al final es una persona que, aunque sí que es cierto que buscando en internet a lo mejor ha encontrado nuestra página con el tema del infierno o el tema de la situación de los muertos, sí, algún dato interesante. Sin embargo, cuentan tantas barbaridades, cuentan tantos datos históricos falsos como el de Samaria, fue en Jerusalén, y otros datos que si nos creemos todo este tipo de argumentación, se la vamos a transmitir a otros. Y luego pasa, yo no sé si habéis visto en mi canal que hice 3 vídeos de la Inquisición, que puse pues de una chica que hablaba de que la Inquisición había empezado en el siglo IV con Constantino. Claro, luego puse un vídeo de un sacerdote católico muy conocido en Latinoamérica, que es el que lo empieza a decir. Claro, la Inquisición empezó en el siglo XII. ¿Cuál es el problema de estas cosas? Que tú recibes una información, la das como verídica
y se la transmites a los demás. Y luego tenemos personas, pues como el que acaba de escribir aquí, que no sabe que el infierno para el catolicismo es un lugar de tormento eterno, que te vas a estar quemando, y se piensa que es un estado. ¿Por qué? Porque van buscando información en cualquier lado. Y de eso la Biblia nos informa cuando dice falsos maestros halagadores de oídos. Hoy día todos los que busquen este tipo de canales al final están recibiendo falsos maestros halagadores de oídos. Y en lo personal, bueno, yo como creador de contenido, al igual que vosotros, me tomo muy en serio lo que voy a transmitir a los demás, porque no quiero transmitir un dato falso que alguien que confíe en mí lo transmita a los demás, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de canales. Y por lo demás, pues ha sido un placer estar con vosotros dos y ojalá se den muchos más vídeos como este. Y un saludo para todos. Pues muchas gracias, Samuel y Ed, por haberme permitido participar. No lo esperaba, ¿eh? Estoy tan ocupado muchas veces que ya sabéis que personalmente os he explicado mi situación y entonces a veces tengo muy poquito tiempo, familia, congregación y demás, y tengo poco tiempo. Pero bueno, tenía tiempo y sabía que, porque me avisa WhatsApp de que iba a haber un directo y entonces digo, pues me voy a meter. Y entonces me habéis invitado. Muchísimas gracias. Y si hay en otra ocasión me invitas, pues encantado. Si tengo tiempo, yo me añado. Y lo que decía Samuel, decía un político andorrano, en Andorra hay elecciones de vez en cuando, y entonces decía que la mejor manera de saber cuál es lo que la gente sabe es yendo de casa en casa. O sea, era un político y en algún momento en Andorra se predicaba de casa en casa a los políticos para pedir los votos. O sea, este político decía que la mejor manera de saber lo que piensa la gente es ir yendo de casa en casa. Nosotros vamos de casa en casa y sabemos lo que la gente piensa porque nos lo dice, le preguntamos y sabemos o tenemos en esencia lo que le preocupa a la gente. Y por eso las buenas noticias del reino que predicamos es la mejor opción que tienen las personas. Y además sabemos qué es lo que piensan y vemos una deformación continuada de la religión, como decía Samuel. O sea, lo que creían la Iglesia hace mucho tiempo no es lo mismo que hay ahora, ¿no? En uno de mis vídeos, hablando del infierno precisamente, al final pongo al Papa Francisco diciendo el infierno no es un lugar, es un estado, es algo que vivimos nosotros. Pues bueno, pues eso es lo que dice ahora, pero no es lo que se decía antes, que curiosamente parte de las indulgencias que se vendía el Papa León X en la Edad Media para construir la Ciudad del Vaticano, bueno, lo que en aquel tiempo era la Basílica de San Pedro, era por medio de las indulgencias para sacar a las personas del purgatorio, que curiosamente hay un vídeo del famoso Jorge Lorin, un jesuita sacerdote, en el que decía, lo imito yo en un vídeo que habla del purgatorio, decía que cada uno de nosotros, decía de los católicos, cada uno de nosotros cada día puede sacar 2 almas del purgatorio. Y decía cómo, ¿no? Una serie de Padres Nuestros, una serie de Aves Marías, y entonces sacabas a la gente del purgatorio. De eso se quejó Martín Lutero en su momento, ¿no? Y provocó lo que ahora se ha llegado a llamar la Reforma Protestante. Pero bueno, lo dicho, si no me enrollo. Muchísimas gracias por haberme invitado y que no sea la única. Así que muchísimas gracias, Samuel y Muy bien, pues como decía, dejaré en la descripción los canales de 77 y de Pixelando la Historia. Gracias a los que habéis estado conectados y espero hacer directos. Este es el primero que he hecho, pero bueno, espero hacerlos más a menudo. Así que muchas gracias y nos vemos en los próximos vídeos. Venga, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Adiós, adiós.